La Universidad de Guadalajara, a través del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza, les da la más cordial bienvenida al Encuentro de Cultura Democrática, donde se llevará a cabo la presentación del libro Discurso Político de las Organizaciones Empresariales en Jalisco, de la crisis económica de los 20 a la crisis económica de la deuda externa 1982. Para acompañarnos en este evento, está con nosotros el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El maestro César Omar Avilés González, director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Y los autores de este libro, la doctora Lourdes Margarita Arce Rodríguez, y el licenciado José Trinidad Padilla López, presidente de la FIL, presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara, coordinador de la Cátedra Julio Cortázar y director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Sin más, le solicito al licenciado José Trinidad Padilla López tenga bien en dirigirnos en este evento. Muchas gracias. Bueno, vamos. ¿Sí se escucha? ¿Ya? Perdón. Bueno, vamos aquí a usurpar el papel de moderador de esta mesa. Estamos muy contentos, tanto la doctora Lourdes Margarita como yo, por la presencia de dos universitarios muy cercanos, dos académicos de mucho renombre en la Universidad de Guadalajara, que amablemente accedieron a hacer la presentación de este libro que se llama El Discurso Político de las Organizaciones Empresariales en Jalisco, que abarca un análisis de la crisis económica de los años 20 a la crisis económica de la deuda externa de 1982. Cubre dos etapas, dos periodos en la historia del siglo XX de nuestro país, en el que la Revolución Mexicana imprimió un sello muy distintivo a todas las actividades que se realizaban en nuestro país y que marcó una serie de relaciones, en algunas ocasiones de acuerdo o de cierta cooperación, y en otras de mucha tensión con el sector empresarial de nuestro país. Básicamente esto abarca ese periodo, pero centrándose en el estado de Jalisco. Vamos a pasar primero el micrófono al doctor Armando Zacarías Castillo, quien es licenciado en Filosofía, licenciado en Derecho, tiene una maestría en Ciencias de la Información y Comunicación y es doctor en Ciencias de la Información y Comunicación. Es profesor en activo desde 1983 en la Universidad de Guadalajara, en las licenciaturas de Filosofía, Historia, Sociología, Estudios Políticos, Estudios Internacionales y Comunicación Pública, así también en las maestrías en Filosofías, Letras Hispánicas, con padrón de excelencia, y en el doctorado en Ciencias Sociales y el doctorado Ciudad, Ordenamiento y Territorio. Tiene experiencia internacional como profesor asistente de los cursos de Historia y Civilización de México, Historia y Economía de América Latina, en las universidades de Alta Bretaña, Rennes II, en Francia, la Universidad Lorient, la región Bretaña de Francia. Ha sido director de la revista de la Universidad de Guadalajara, fue coordinador editorial de la Universidad de Guadalajara del 98 al 2001, jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social, fue secretario académico del Centro Universitario de la Ciénega, después rector del Centro Universitario de los Lagos, y actualmente es jefe del Departamento de Estudios Políticos en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Le dejamos entonces en uso de la palabra para que nos comparta sus reflexiones. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos y todos ustedes. Quiero agradecer al Instituto de Gobernanza
la invitación para estar en este foro comentando un tema que tiene una muy interesante y muy importante vigencia dentro de la perspectiva de la conformación de esta construcción de Estado. Hace mucho tiempo compartíamos algunas pláticas y discusiones en la que entonces se llamaba Facultad de Filosofía y Letras. Había un estudiante muy inquieto en la licenciatura de Sociología que tenía muchos proyectos culturales, muchos proyectos de formación y sobre todo entraba en muchos círculos de discusión. Y además estuvimos coincidentemente en un proyecto de Radio Universidad, en un proyecto que se llamaba Horizontes Críticos, y entonces yo escribía guiones y ese estudiante inquieto hacía una lectura muy interesante, muy intensa. Ese estudiante era Trinidad Padilla López. Estaba en Sociología y unos semestres antes que Trino estaba Lourdes Arce, también estudiando Sociología y también en los círculos de discusión, y son temas que posteriormente con el desarrollo de las carreras académicas van dando lugar a un enriquecimiento en la perspectiva de cómo contar las cosas. Y en ese cómo contar las cosas nos ofrecen ahora un maravilloso texto, Discurso político de las organizaciones empresariales en Jalisco, que plantea una serie de elementos muy centrales, muy aterrizados en conocer un escenario que a lo largo del texto nos van relatando cómo se va desarrollando este mecanismo de la inserción empresarial e industrial, no la comercial. De ahí viene, si nos vamos a la comercial, de ahí viene la denominación tapatíos para la gente de Guadalajara, que vendíamos cosas en un conjunto que se llamaba Tapatiotl y era el único lugar donde se vendía el Tapatiotl, y de ahí nos convertimos en tapatíos, porque el gentilicio de Guadalajara es guadalajarense. Entonces, dentro de esa perspectiva, hablar de la inserción de la industria dentro del estado de Jalisco en una zona eminentemente comercial o fundamentalmente comercial va ofreciendo el relato de los autores la dimensión a partir de la cual se va instalando una perspectiva de desarrollo del Estado a través de la inserción de elementos económicos que no son uniformes y que van comenzando a construir la propia dinámica del Estado. Entonces, cuando comienzan a hablar de los inicios de la industria y de los empresarios en Jalisco, pues es obligado a hacer el trazamiento desde finales del siglo XIX y toda la primera parte que va desarrollándose en el siglo XX. Cómo se van estableciendo espacios profesionales de producción, espacios profesionales de construcción en un periodo en el que México está dentro de una dinámica de alta efervescencia desde el punto de vista social. La Revolución Mexicana, por una parte, y posteriormente la Guerra Cristera, son elementos que tienen un impacto importante en esta zona. Y sin embargo, a pesar de estos factores, comienza la constitución y la consolidación de una estructura que comienza a generar un espacio de producción, un espacio de generación de productos que comienza a hacerlo con una enorme dificultad en la perspectiva de que la zona comercial es una zona de un intercambio muy rápido, pero por otro lado, y ahí viene un elemento muy interesante en lo que se refiere al discurso político, es el establecimiento de la zona de los empresarios
tiene que estar en una competencia discursiva, ideológica, bastante importante respecto de la consolidación de un discurso nacional que se está estableciendo en México, el de la intervención del Estado. Y dentro de esa intervención del Estado, después del discurso revolucionario, todavía aún más enfatizan bastante los autores el tema que tiene que ver con la época cardenista y las grandes contradicciones que se llegaron a plantear en términos de cómo estaba establecida la dimensión del sector empresarial frente a un discurso de carácter social. El discurso de la dimensión del empresario comienza a tener una separación respecto del gran consenso que en ese momento está generándose en el país. Dicen nuestros autores que dentro de todo este procesamiento, dice, los empresarios de Jalisco tienen una participación muy importante y definitiva, pero de oposición. Entonces, ese escenario ayuda a que nosotros comencemos a fijar las líneas de pensamiento a partir de las cuales comienza a construirse y a generarse un procesamiento que requiere toda organización social, es decir, una institucionalización. Y una institucionalización con un grupo emergente frente a un escenario de un gran discurso social, frente a un escenario de una gran práctica comercial, va teniendo algunas dificultades, pero hay un eje que comienza a ayudar dentro de la fijación del esquema del discurso, que no es Jalisco, sino es Nuevo León. Y entonces comienzan a establecerse mecanismos de relación que posteriormente vamos a ver cómo se articulan dentro de la perspectiva de discurso en la consolidación de este sector que va a tener una actividad extraordinariamente importante. Entonces, dentro de la perspectiva de lo que señalan nuestros autores, escogen una ventana extraordinariamente interesante para entrar al dominio del discurso. Es decir, entran a la Gaceta Mercantil, entran al Informador y entran al Boletín Informativo de la Cámara Regional de Transformación del Estado de Jalisco. ¿Por qué digo que es una ventana? La realidad puede presentársenos de una multiplicidad de formas. La manera que vamos eligiendo la perspectiva a partir de la cual vamos a establecer nuestra mirada de lo que vamos a ver, nos va a dar elementos para poder comprender qué es lo que estamos analizando. Entonces, nuestros autores consideran que un eje muy importante es definir una ventana para el análisis, porque pudieron haberse ido a diferentes tipos de fuentes, pero escogen una que tiene una peculiaridad, un eje que va definiendo la perspectiva, y sobre esa perspectiva ellos comienzan a trabajar sobre el eje. ¿Qué se dijo en la Gaceta? ¿Qué se dijo en el Informador? ¿Qué se dijo en el boletín? ¿Qué declaraciones se generan por parte de este sector dentro de la perspectiva de desarrollo del Estado? Y entonces, a partir de estos elementos comienzan a configurar el cuadro que va dando una evolución muy interesante a lo largo de las décadas, generando la especificidad que tiene la década del año 20, que por cierto ahí se detienen mucho tiempo en los años 20, porque es un periodo de consolidación y de cierta consistencia dentro de la elaboración de este sector. De forma que los años 20 van dando una configuración, los años 30 van dando otra configuración, y sin que lo señalen específicamente comienzan a decir la gran dificultad que tuvo de articular la dimensión del empresario
con las políticas cardenistas. Entonces, bajo esa perspectiva, hay una etapa de cierta turbulencia hasta que posteriormente se van generando, no solamente para los empresarios, sino para el propio Estado, la consolidación de una estructura que va modulando y moderando el funcionamiento económico de nuestro país y del Estado de Jalisco a través de ese famoso mecanismo que se le llamó el desarrollo estabilizador y posteriormente el milagro mexicano. Entonces, cuando estamos en la lectura de este libro, y con esto voy a concluir, cuando estamos en la lectura de este libro, se nos ofrecen los elementos necesarios para tener la perspectiva de cómo se construye un campo y cómo se construye una dimensión que tiene un efecto muy interesante en este estado de Jalisco, que no es particularmente industrial, pero que va estableciendo y cimentando una estructura que logra definirse, articularse a través de algo que nos describen a lo largo del texto y que, aunque no lo enfatizan específicamente, hablan del mecanismo de institucionalización de ese sector. Entonces, la lectura de este libro nos va a dar toda una serie de pistas. No es abundante, digamos, en nombres de personas en lo particular, sino de las organizaciones, de las estructuras a partir de las cuales vamos a comprender cómo se va instalando este fenómeno, la inserción del sector de las organizaciones empresariales en Jalisco y el peso y la relevancia que van adquiriendo en un escenario en el que, si bien no fue sencillo, lograron articular todas las diferencias y generaron de todas esas dimensiones complejas una verdadera oportunidad. Y entonces a mí no me resta sino plantearles a todos ustedes que lean este libro y para los que somos de aquí o somos implantados aquí, nos da una pista muy bien para entender una parte que muy pocas veces podemos ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Armando Zacarías, por sus reflexiones. Bueno, presento ahora a César Omar Avilés González, quien es abogado y maestro en Derecho con especialidad en Derecho Penal por la Universidad de Guadalajara. Realizó estudios de máster en cuestiones contemporáneas sobre derechos humanos en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. En la Universidad de Guadalajara se ha desempeñado como asesor en el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Además, ha sido asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja. Fue de la Delegación Regional para México, América Central y Cuba. Fue coordinador de Transparencia y Archivo General de la Universidad de 2013 a 2018 y representó a la Universidad de Guadalajara, siendo el primer presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, el ITEI, durante ese mismo periodo. Actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y como director ejecutivo de la Fundación Universidad de Guadalajara, Asociación Civil. Agradezco mucho la presencia de nuestro amigo Omar para que nos comparta sus reflexiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido maestro Trino Padilla. Pues es para mí, imagínense, un gran honor estar aquí en esta mesa frente a ustedes, además rodeado de personas que yo admiro muchísimo y la verdad es que cuando recibí la invitación para participar en esta presentación, pues me resultó un poquito sorpresivo, debo confesarlo, porque ya escucharon ustedes esa semblanza que habla pues de mi formación como abogado. Yo no soy historiador, ni tampoco soy empresario, ni soy mucho menos cronista de Guadalajara, ni nada por el estilo. Pero dije, bueno, qué interesante
obviamente me honra muchísimo la invitación y dije, pero por supuesto que quiero estar ahí en esa presentación de este libro que pues yo leí con muchísimo gusto y que realmente pues lo que quiero es invitarles a ustedes a que lo lean porque es un libro, sí es un libro académico, es un estudio histórico de gran solidez académica, de gran solvencia metodológica. Pero realmente creo que es un libro que nos interesa a todas y todos los guadalajarenses, como ya nos ilustró aquí el doctor Zacarías, o tapatíos. ¿Sí se escucha? Creo que se dejó de escuchar, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Ah. Se dejó de escuchar, ¿verdad? ¿Se dejó de escuchar? Ahí está. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, entonces... Mira, no se escucha, ¿verdad? ¿Ahora sí? Ajá. Gracias. Bueno, entonces, repito desde el principio. No es cierto. Entonces les decía yo que bueno, es un libro que realmente es muy disfrutable, muy atractivo y creo que es del interés de todas y todos quienes habitamos esta ciudad, quienes, como decía el doctor Zacarías, hemos sido adoptados por esta noble tierra. Y pues para mí ha sido un verdadero placer hacer esta lectura. Y fíjense, una muestra de que es un libro para todas y todos los tapatíos es el hecho de que a mí me haya sido sumamente disfrutable, fácil de entender, fácil de comprender y sobre todo interesante. Realmente una lectura muy atrapante porque pues se develan muchas cosas, muchos detalles que pues nos dan cuenta de por qué los tapatíos somos como somos, por qué las empresas son como son, por qué nuestra realidad actual es de la manera en la que es. Entonces, pues yo la verdad es que durante la lectura fui tomando algunas notas un tanto descriptivas que me gustaría compartir con ustedes, sobre todo con el ánimo de animarles a que lean el libro. No, tampoco les voy a revelar todo, no voy a hacer tantos spoilers, pero sí les voy a dar algunos elementos, les voy a compartir algunas de las cuestiones que yo fui identificando durante la lectura que me parecen interesantes para resaltar en esta presentación. Bueno, ante todo decir que una de las cuestiones que se pone de relieve durante prácticamente todo el primer capítulo, que abarca desde 1920 hasta 1950 aproximadamente, es la gran tensión que existió entre los gobiernos postrevolucionarios. Imagínense, veníamos del gobierno, en el gobierno carrancista, cuando lo que se trataba en nuestro país era de consolidar los derechos sociales que se habían logrado como resultado de la lucha revolucionaria y que ya estaban consagrados en la Constitución, y el gobierno lo que tenía que hacer pues era consolidarlos y poder hacerlos efectivos, ¿no? Era lo que demandaba el pueblo. Y pues claro, las organizaciones empresariales pues generaron mucha tensión entre el gobierno y estas organizaciones, porque pues los intereses de las empresas pues a menudo se sentían un poco trastocados por este ánimo que perseguía el gobierno. Entonces, de entrada eso, ¿no? Que este estudio explica esa confrontación, y es realmente apasionante darnos cuenta cómo se fue desarrollando esta deliberación pública que se hizo para alcanzar hacer efectivos ciertos derechos, pero al mismo tiempo hacer que las empresas pudieran realmente crecer y poder hacer efectivo un modelo económico que fuera exitoso, pues porque obviamente si le iba bien a las empresas, le iba bien a la economía mexicana, ¿no? Decir también que, bueno, obviamente este es un estudio de tipo histórico, abarcando la media duración, es decir, que abarca décadas. Como ya su subtítulo lo dice, viene de la década de los 20 hasta 1982, y como ya lo mencionaba, se divide en dos capítulos. El primer capítulo de 1920 hasta la modernidad y la industrialización, y del modelo sustitutivo de importaciones, que es de la década de los 50 hasta 1982. Y se narra diacrónicamente. Fíjense que yo creo que aquí los autores son un poquito como que pecan de modestia, porque en la contraportada dice que es un estudio que se hace de manera cronológica. La verdad es que
demuestran un gran dominio del tiempo histórico. O sea, yo no soy ningún historiador y permítanme para los historiadores que me tome la licencia de usar algunos términos de su disciplina, pero es que realmente logran explicar muy bien los hechos y hacen una curaduría, si se me permite el término, muy eficaz de los hechos y de los acontecimientos históricos para explicar los fenómenos que son la materia de la investigación. Bueno, ya decía que el estudio revela cómo, como resultado de estas confrontaciones ideológicas y sobre el modelo económico que debía seguir nuestro país, pues se va dando la consolidación de las organizaciones empresariales de nuestro estado. Y muy rápidamente voy a mencionar más o menos cuál es la cronología, porque aquí se explica muy bien en el libro, que obviamente yo les invito a leer, pero viene desde 1874 con la creación de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, pasando por la creación de la CENESIM, la Cámara Nacional de Comercio, Industria y Minería, que se crea en 1888, luego en 1917, que es realmente cuando empieza la narración de los hechos, con el primer Congreso Nacional de Comerciantes al que convoca a Venustiano Carranza. Luego, en 1918, la creación de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. En 1927 nos narra este libro cómo se dieron aquí en Jalisco las discusiones entre el gobierno federal y las organizaciones empresariales de nuestro estado en el marco de la creación de la Ley Federal del Trabajo y los derechos que ésta consagraba, ¿no?, para reglamentar ese apartado A del artículo 123. Y que generaron muchísimas tensiones y pues casi yo me imagino en la Plaza de la Liberación discutiendo estos temas. Realmente es muy ilustrativo cómo sucedieron estas deliberaciones aquí en nuestro estado, ¿no? En 1929 la creación de la Coparmex, y a partir del 29, como resultado de la consolidación de las organizaciones que se fueron creando, cómo se empieza ahora sí a consolidar un discurso empresarial, porque pues obviamente, como el título nos lo dice, lo que se está analizando es qué es lo que hay entre líneas, ¿no? Lo que dicen las empresas en la Gaceta Mercantil, en el Informador, ¿no?, como ya mencionaba las fuentes el doctor Zacarías. Sí, ahí está lo que dicen, y de hecho se hace una investigación histórica muy eficaz para identificar cuáles son los postulados que hacen públicamente, pero también para identificar entre líneas cuál es el modelo económico que se busca, cuáles son los intereses políticos que las organizaciones empresariales están buscando, ¿no?, o cómo quieren incidir públicamente, y eso realmente pues es muy interesante y nos explica mucho de nuestra realidad el día de hoy. Posteriormente, ya a partir del segundo capítulo, a partir de la década de los 50, nos explica cómo el discurso empresarial se transforma y cómo el empresariado jalisciense se consolida y se crea una identidad muy propia de los empresarios de Jalisco, que pues hoy podemos ver también ya de manera pues muy clara en las organizaciones que han tenido mucho éxito y que están muy consolidadas en el estado, ¿no? Bueno, voy a pasar algunas notas. Bueno, mencionar que algo muy interesante también es que toda esta narración ocurre también a la luz de lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no?, que era ni más ni menos que la Guerra Fría. Entonces, pues también es muy interesante saber cómo se vivía esa tensión internacional que después se traducía en una ideología que se encontraba también en tensión a nivel nacional, y cómo aquí se vivía en Jalisco esa lucha, ¿no?, tanto por parte del gobierno para consolidar la cuestión pues social y de derechos, y por parte de los empresarios obviamente con ese ánimo pues un poco más pragmático, más utilitarista, de conseguir sus propósitos. Algo muy interesante es que explica una serie de sucesivos conflictos ideológicos entre pares, es decir, entre el gobierno y los empresarios, no narra la historia dorada, sino que es más bien una aproximación a una tensión entre pares, ¿no?, porque el gobierno obviamente ostenta un poder al igual que el poder económico. Bueno, realmente, porque no quiero abusar del tiempo, ya casi estoy al final de mis minutos, pero yo sí quiero decirles que es un texto realmente muy fácil, muy accesible para todos. Y como muestra, yo me voy a tomar la licencia de hacer una breve lectura de un párrafo, uno de los párrafos que yo cuando lo leí,
Realmente sí, pues me encantó. Me parece que ilustra la gran pluma, la prosa de nuestros autores, a quienes felicito muchísimo. Fíjense ustedes, dice, y es con lo que arranca el capítulo 2. Después de la post-Segunda Guerra Mundial, los años 50 fueron años de profundos cambios que transformaron la sociedad tradicional, como la aparición de la TV en color, el rock and roll, aparecen las tarjetas de crédito y se inicia la carrera espacial. En América Latina se producen cambios políticos significativos como el golpe de Estado en Argentina o el derrocamiento de Marcos Pérez en Venezuela. Los años 60 fueron revolucionarios. El mundo se transformó, incluida la carrera espacial, el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, la guerra de Vietnam, el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy y Martin Luther King, la crisis de los misiles cubanos, los movimientos contraculturales de jóvenes. ¡Wow! ¿No? Se antoja. ¿A poco no se les antoja continuar con este capítulo? Por supuesto. Realmente se los recomiendo muchísimo. Y bueno, a manera de conclusión, obviamente el tiempo siempre es ingrato en las presentaciones de libros tan brillantes como el que nos convoca esta tarde. Pero a modo de conclusión, yo quiero un poco cerrar con lo que iniciaba, ¿no? Decirles, yo no soy ni historiador, ni empresario, ni ningún ni cientista político, ¿no? Y sin embargo, realmente es un texto que me pareció sumamente accesible, sumamente apasionante, sumamente revelador acerca de nuestra realidad, porque lo que sí soy, por encima de todo, pues es tapatío o guadalajarense, como ya quedó bien aclarado. Entonces, es un libro que nos ayuda a comprender nuestra historia, nuestra identidad, no solo de los empresarios, no solo del empresariado, no se confundan por el título o por el tema, no nos ayuda solo a comprender el ánimo empresarial, nos ayuda a comprender a Jalisco, a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestros valores y la historia de nuestro pueblo en su conjunto. Y bueno, decirles ya por último, para cerrar, que yo cuando terminé de leer esta obra, pues sí me quedé con muchas ganas de aprovechar este espacio y decirle a nuestros autores, a la doctora Lourdes Margarita Arce y al maestro Trinidad Padilla López, que uno se queda como con ganas de que el estudio continúe y que llegue hasta nuestros días, que avancemos más hasta la fecha, porque, bueno, se queda en el 82, pero realmente nos da las pistas para entender lo que está pasando ahora y para caracterizar la realidad de las organizaciones empresariales jaliscienses actuales y, por qué no, también del futuro. Yo realmente les felicito muchísimo, muchísimo por esta obra y les agradezco mucho por permitirme el honor de estar aquí con ustedes presentándola ante este gran público. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. ¿Sí se escucha? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si mi compañera Lourdes quiere hacer alguna reflexión, algún comentario. Sí. Antes de cerrar la mesa, yo habría ahorita un par de comentarios también. Muchas gracias. Sí, yo primero creo que es el momento de dar las gracias, ¿no? Quiero dar las gracias a todas las personas que acudieron a esta convocatoria, que asisten el día de hoy, que nos acompañan y comparten con nosotros nuestro trabajo. Pues obviamente a quienes lo leyeron y nos están dando su opinión, su punto de vista sobre nuestro trabajo. Les agradecemos muchísimo, sobre todo porque se han dado un tiempo para analizar nuestro trabajo. Sí tenemos planes, sí tenemos planes de continuar con este tema. Y bueno, ya les contaremos luego cómo nos va, ¿no? Pero hace falta también darle las gracias por lo mismo a quienes trabajaron, porque no solamente el maestro Trino y yo hicimos este proceso, que fue un proceso de investigación que duró más de 2 años, un poquito largo, ¿no? También nos ayudaron un par de chicos de la carrera de Sociología que hoy son egresados y se encuentran estudiando un posgrado. Ana Garavito e Isaac Palma, a quien les agradezco muchísimo su trabajo. Nos ayudaron muchísimo, tienen mucho sentido histórico y mucho sentido del análisis sociológico, así que pudimos trabajar muy a gusto con ellos. También quiero agradecer muchísimo a Toño Padilla, que está también por aquí, porque él nos apoyó en la congruencia del texto. El maestro Trino hizo una parte, yo hice otra parte, entonces eso de que
hiciera el match, que pudiera tener congruencia el texto. Nos ayudó Toño Padilla y le agradezco muchísimo porque su trabajo le dio mucho sentido, ¿no?, al libro. Y quiero también agradecer mucho a Emanuel Carballo, no sé si anda por aquí, Emanuel Carballo y sus chicas de Ediciones de la Noche, que trabajaron toda la parte de la edición y la impresión, que también nos apoyaron muchísimo a darle un poco de encanto al libro. Emanuel Carballo, gracias. También Vanessa Botello y Mara Garabay, muchísimas gracias. Ella es una excelente portadista, nos hizo una portada muy bonita que nos gustó mucho. Y por supuesto yo quisiera agradecer al maestro Trino, porque en medio de todo su trabajo y de una agenda que siempre tiene copada de trabajo, siempre hizo espacio para hacer sesiones de trabajo y para hacer pues la chamba, la talacha de una investigación. Yo le agradezco también muchísimo. Todas estas personas contribuyeron a que este libro esté aquí, y pues nada más, es darles las gracias. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, yo desde luego reitero nuestra gratitud a estos chicos, Isaac Palma y Ana Garavito, quienes hicieron una labor de gambusinos en los archivos de la Canaco, de la Coparmex, los boletines de la Canacintra, en la hemeroteca del Informador y en una serie de fuentes secundarias dispersas en varias bibliotecas, para poder acercar un material que ha sido muy valioso, y de hecho un material que da todavía para ampliar el ámbito de las investigaciones. Desde luego Antonio Padilla, nuestro querido amigo y colaborador, quien ha hecho una labor muy fina también de editor, corrector, articulador de una serie de ideas que se fueron articulando cada vez con mayor solidez. Y también, sí, al editor, a Emanuel Carballo, a Vanessa Botello y Mara Garibay, quienes hicieron posible la impresión y la presentación magnífica de este libro. Yo simplemente quería terminar con una muy breve, bueno, espero que sea breve, reflexión sobre un tema que es el telón de fondo, porque la pregunta es: ¿por qué esta periodización? ¿Por qué escoger en dos bloques claramente determinados, de los años 20 a los años 40 y de los años 40 a la década de los 80? Son dos periodos bueno, el primero de 20 años, el segundo de 40 años, y nos detenemos en el 82. Momento a partir del cual empieza una nueva fase de lo que ha sido un proceso que puede discernirse como un proceso continuo prácticamente desde que se dirimió la disputa por la nación en 1867, con el triunfo del bando liberal después de la guerra contra el Segundo Imperio, el fusilamiento de Maximiliano. Quedó claro que la nación la disputa por la nación se dirimió en favor de un proyecto liberal. Al hablar de un proyecto liberal, estamos hablando de un proyecto modernizador, que paradójicamente no tenía elementos modernizadores estructurales en su sociedad. Es muy conocida esa circunstancia histórica de nuestro país, según el cual el proceso modernizador de nuestro país, el que México haya optado por ser una república representativa, democrática, liberal, en lugar de un imperio o de una monarquía, que sería la lógica estructural en la mente, en las costumbres, en todas las dinámicas y las inercias que heredamos del mundo colonial. Al haber impuesto, después de numerosas confrontaciones, de una guerra civil, la guerra de Reforma, y luego una guerra contra un ejército invasor, la modernización de este país fue una modernización impuesta
por las cúpulas que lograron triunfar en las distintas contiendas armadas del siglo XIX. Tuvo ese largo periodo del Estado oligárquico, formalmente liberal, presidido por Porfirio Díaz, en el cual la función del Estado mexicano, como lo ha señalado con acierto Arnaldo Córdoba en varios escritos, la labor del Estado mexicano fue la de suplir lo que en los países europeos había sido obra de la sociedad civil. Esto es, esa paradoja de que la modernización, el Estado moderno propiamente dicho y las formas republicanas en las que se articuló este Estado moderno fueron producto en Europa del empuje de una sociedad civil, de unas clases fundamentales dentro del marco del desarrollo capitalista, el capital y el trabajo, digamos la clase capitalista y los trabajadores, fueron producto de la economía y del desarrollo de la sociedad civil y empujaron lo que como un resultado de ello sería este Estado moderno. Pero en México, y vale decir en prácticamente toda América Latina, el proceso fue inverso. El Estado, las élites que lograron triunfar, estas élites lograron impulsar un proyecto modernizador que requería desde el Estado y con la fuerza del monopolio político crear las fuerzas productivas que le dieran sentido a un modo de producción capitalista propiamente moderno. La batalla era por salir de las viejas ataduras feudales, modernizar la economía, modernizando hasta donde se pudiera la vida política, pero con formas que, valga la redundancia, formalmente eran las de un Estado democrático, liberal, moderno, pero con instrumentos, con elementos corporativos, tradicionales, señoriales, corporativos propiamente dicho, para poder impulsar este proyecto de modernización. La Revolución Mexicana fue un vasto movimiento que incorporó un segmento popular fundamental con los ejércitos campesinos que presionaron entonces para moderar las ansias del sector liberal, que originalmente había sido un sector que se opuso al porfiriato, digamos, a esa oligarquía, ese sector liberal. Y las fuerzas revolucionarias que hicieron la guerra armada, compuestas por ejércitos de campesinos, estaban dirigidas no por campesinos, estaban dirigidas por pequeños propietarios, incluso por grandes poseedores, Venustiano Carranza, el grupo sonorense, en fin, que quisieron retomar el proyecto juarista de la articulación de un mercado nacional, un mercado interno moderno, pero teniendo que pactar con la realidad de unas masas campesinas desprovistas de sus... Perdón, bueno, abrevio. Lo que quiero decir es, este proyecto, este vasto proyecto de modernización que se emprendió por parte de la Revolución, con sectores, con los sectores que triunfaron finalmente, el grupo sonorense, tuvo que construir un Estado con tintes corporativos para desde allí seguir con el monopolio de la representación del poder, seguir impulsando una clase industrial, una industria modernizadora y un Estado que de alguna manera pudiera insertarse dentro del concierto internacional como un país civilizado, etc. La clase empresarial tuvo, por este origen contradictorio, pues sus momentos de mucha tensión, la década de los 30,
el discurso de la lucha de clases, el discurso de las expropiaciones, un discurso un poquito antiempresarial que venía desde el sector de gobierno, pues obligó a ese sector empresarial a articularse alrededor de algunos líderes que habían sido parte también del movimiento revolucionario, Manuel Gómez Morín y otros más, para fundar el primer partido de oposición al partido que había sido creado desde el Estado como el partido hegemónico. Y esto marcó muchísimo esa relación conflictiva con la clase empresarial durante los siguientes 40 años, que fue, sin embargo, y paradójicamente, aunque hubo muchas tensiones, fue un periodo de mucho despegue y de mucho auge para el sector empresarial, porque entendiendo una relación de cooperación con un Estado que podía garantizar estabilidad política, estabilidad y control del salario, controlando desde el Estado mediante pactos corporativos los salarios que permitieran las utilidades suficientes para propiciar procesos de acumulación de capital y de desarrollo de la clase empresarial, pues en esa relación de amor-odio que se dio durante esos 40 años a lo que se llama el milagro mexicano, pues esa relación tuvo su punto culminante ya en la década de los 80s, cuando empieza una nueva fase, la que se le llama la del periodo neoliberal, que da para escribir otro libro, particularmente a partir de donde queda esta crisis en la relación entre un sector empresarial ya más moderno, un sector empresarial que reclama más espacios, ya no solamente como interlocutor del poder, sino como socio del poder o incluso como detentador del poder, y eso queda como un punto de espera para una próxima publicación. Perdón, tenía más ideas para compartirle, pero por lo pronto la tiranía del tiempo nos come. Muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia aquí. Esa parte hizo falta en el libro. Sí, pues no, esto es lo que sigue.